la responsabilidad del éxito de esto va a recaer en un grupo de especialistas. Es por eso que puse como objetivo de este webinar, con todos los que estamos acá presentes, sobre tips and tricks, es compartir para acortar la curva de aprendizaje de muchos de ustedes y sobre todo reducir la incidencia de complicaciones relacionadas al implante de esta endoprótesis T-Branch. Bien. Entonces, la agenda va a ser 4 puntos fundamentales: indicaciones, descripción del dispositivo, planeamiento y aspectos técnicos. Empezamos con las indicaciones, fundamentalmente para el uso de aneurismas suprarrenales, paraviscerales y en algunos tóraco-abdominales, para disecciones tipo B y también para la reparación de ciertos pacientes con endolic tipo 1A. Obviamente, en tóraco-abdominales, el uso exclusivo de la T-Branch cae, ya que obviamente no sirve para pacientes con con tórax abdominal tipo 1 y 3 y para algunos de los tipo 4. Pero fundamentalmente, en nuestra práctica hoy en día son para los pacientes con aneurismas pararrenales. En cuanto al dispositivo, sabemos todos que hay dos tipos de dispositivos con ramas: aquellos hechos a medida, que no solo se basan o tienen la particularidad de basarse específicamente en la anatomía del paciente y por lo tanto permiten combinar tecnología, como pueden ser ramas y fenestras. Por otro lado, tenemos específicamente de lo que vamos a hablar hoy, que son los dispositivos estándar off the shelf, y yo específicamente del T-Branch, que obviamente tiene la ventaja de eliminar el retraso en el tratamiento que significaría esperar la construcción de la endoprótesis. Obviamente tienen la ventaja de la estandarización de la fabricación, pero a diferencia de lo que muchos dicen respecto de planificación e implante, la anatomía del paciente es variable, la prótesis a utilizar es estándar. Por lo tanto, en esa ecuación, la forma de trabajar es bastante exigente. O sea, nosotros tenemos que adecuar algo estándar a una anatomía completamente variable. Por lo tanto, planificación y técnicas de implantación se transforman en clave para el éxito. Todos conocen esta prótesis. Se trata de una endoprótesis ramificada con 4 ramas que comienza en 34, termina en 18, tiene 20 centímetros de largo, que tiene ciertos requerimientos anatómicos como un cuello proximal, distal, distancia entre ramas, distancia con la bifurcación ilíaca y accesos, que finaliza, como muestra la figura, en una endoprótesis bifurcada, que es el unibody, a la cual se le agregan las extensiones ilíacas, y que, como les dije antes, es aplicable a una gran cantidad de pacientes con aneurismas paraviscerales y tóraco-abdominales, y por lo tanto, en nuestro país, por ejemplo, gracias a un sistema de salud pública que hoy está funcionando muy bien, tenemos la posibilidad de aplicar esta tecnología por ejemplo, en el sistema público a la gran mayoría de pacientes. O sea que hoy en día el problema es específicamente una cuestión más de la anatomía o la clínica del paciente que la disponibilidad del dispositivo o de los stents necesarios para cerrar el sistema. El tercer punto y clave por los cuales estamos acá y forma parte del famoso Tips and Tricks es planeamiento. Como mensaje clave inicial, yo les diría que la diferencia entre un caso fluido, fácil, y un caso problemático está en la planificación y en la ejecución meticulosa de detalles que parecen menores. Y esto es clave para tener en cuenta. Acá hay probablemente médicos en formación, algunos ya formados, otros que seguimos formándonos día a día, eh, y esto va para todos. O sea, es clave la planificación y es clave seguir una secuencia y una metodología. En este artículo publicado en el JBS en 2022, nada más y nada menos que por el grupo de Gustavo Odrich, demuestra que las complicaciones intraoperatorias no son menores. En el grupo de ellos aparecen en el 20% de los casos. Obviamente están relacionados con las arterias, y hablamos de disección, perforación, trombosis o la no canulación, el acceso asociado a disección o ruptura, o un despliegue incorrecto de la prótesis, que en el caso específicamente de la T-Branch, aún colocado por personas con experiencia, llega a estar no perfectamente alineadas en el 30% de los casos. Obviamente son señales de advertencia el hecho de tratar mujeres que
aumenta el riesgo de complicaciones operatorias, específicamente por la aterosclerosis asociada, por el tamaño de las arterias, por la incidencia de calcificaciones y trombo. Obviamente en pacientes con estenosis ostiales, con arterias pequeñas menores a 4 milímetros y obviamente también en aneurismas más extensos. Esos pacientes específicamente se asocian con una mayor tasa de reoperaciones, inestabilidad de rama y eventos adversos mayores como insuficiencia renal aguda, infarto agudo de miocardio y paraplegia. Y la tasa de mortalidad a 5 años en una población normal del 50% cae específicamente en este grupo a la mitad. O sea, cuidado, perdón, al doble, con una tasa de sobrevida del 28%. O sea, tengamos cuidado con este grupo de pacientes porque realmente son un grupo de pacientes de alto riesgo. Entonces, si empezamos con el tema planeamiento, parte fundamental del éxito, implica tener imágenes de alta calidad, implica hacer un análisis, una reconstrucción 3D muy importante para determinar longitudes, disposiciones horarias reales, angulaciones de la aorta y sus ramas, evaluar las zonas de sellado, de acceso y la anatomía de aorta visceral. Y es tal vez dos de las primeras lecciones son, primero, todo ese análisis anatómico, tratar de volcarlo a un papel para que la aplicación de ese análisis sea mucho más sencilla durante la cirugía y no tengamos que estar yendo y viniendo buscando la solución a un problema intraoperatorio. Y lo segundo, muy importante para el paciente y sobre todo para nosotros también, es el uso de tecnología en imágenes y el tema de fusión de imágenes. Tener fusión de imágenes, tener un Bessel Navigator que nos permita, con poca radiación, con poco contraste, saber exactamente dónde estamos parados, nos facilita muchísimo este trabajo que, como les digo, no es sencillo cuando lo que tenemos que hacer es adecuar una endoprótesis estándar a una anatomía completamente particular. Hablemos específicamente de las zonas de sellado, un cuello proximal de 20 a 25 milímetros de aorta sana, de longitud, menor a 30 milímetros de diámetro, entre 10 a 14 centímetros por encima de la arteria mesentérica superior y por lo tanto, suprarrenales, pararrenales, paraviscerales y muchos de los tórax abdominales, sobre todo los tipo 4, verán a esta prótesis como una solución perfecta y única. El segundo punto es el cuello distal. El cuello distal es mandatorio preservar ambas arterias hipogástricas, específicamente por el riesgo de paraplegia que significa aún cubrir solamente parte distal de la aorta torácica. Entonces es clave con enfermedad aortoilíaca avanzada, utilizar endoprótesis ilíacas uniobilaterales, reimplante de arteria hipogástrica, endoprótesis fenestradas construidas a medida para una arteria hipogástrica, o no es la primera vez que tengamos que hacer, además de la endoprótesis, salvar, angioplastear una arteria hipogástrica o un bypass hipogástrico en el caso de estenosis u oclusión. Un punto clave para una palabra horrible, pero lamentablemente presente en nuestra práctica, que es la paraplegia, es hacer el procedimiento en etapas. Estos pacientes que tienen una anatomía más complicada, un compromiso mucho más difuso del aneurisma, es clave hacer lo que se denomina un preacondicionamiento isquémico, separar las etapas del procedimiento completo, incluso en nuestros casos hasta en 3 veces. O sea, primero un TIVAR, segundo la colocación de la endoprótesis con ramas más el bifurcado, más la rama que va hacia la rama derecha, por ejemplo, y dejar la contralateral abierta, y en un tercer paso, utilizar la contralateral. ¿Cuáles son las excepciones para esto? Y si tenemos compromiso hipogástrico bilateral, no vamos a poder dejar la contralateral abierta y una zeta bis puesta porque se va a trombosar. Por lo tanto, en esos casos, lo que hacemos nosotros es dejar una de las 4, fundamentalmente la del tronco celíaco, una de las 4 ramas de la endoprótesis como rama de perfusión. Indicaciones absolutas de procedimiento en etapas, obviamente la oclusión de colaterales y síntomas neurológicos previos. El segundo punto clave son los accesos. Necesidad de una arteria ilíaca sana de 7 milímetros de diámetro libre de severas calcificaciones y tortuosidades. Y frente a eso,
Si no tenemos esas características, no perdamos el tiempo, no compliquemos la cirugía, un conducto es la solución más técnicamente adecuada. Cuidado con estos pacientes cuando tienen una cirugía previa, porque las endoprótesis, perdón, las prótesis de Dacron con el tiempo se alargan, se elongan y por lo tanto se acodan y a veces el acceso con estos dispositivos 28 French no son sencillos, perdón, 22 French no son sencillos de realizar. Cuando uno habla de accesos no debe hablar solamente de ilíacas, tiene que pensar qué pasa con la subclave izquierda, como en este caso. Hubiera sido terrible entrar por esta subclave izquierda con esta placa proximal o en este caso con esta placa en el ostium de la subclavia derecha en un paciente con un debranching y un bypass carótido subclavio izquierdo en donde cada vez más la indicación a trabajar desde vía femoral está siendo la más utilizada. El tercer punto, obviamente, la anatomía mesentérico-renal, distribución horaria, longitudinal, diámetros, orientación, tortuosidad, siempre teniendo en cuenta la anatomía renal, bien complicada en un no menor número de pacientes, renales múltiples, accesorias que irrigan un parénquima mayor al 25%, bifurcación temprana, arterias renales pequeñas y la otra arteria que también es complicada por su variabilidad anatómica es el tronco celíaco. Y por último, la aorta enferma. ¿Qué quiero decir con esto? Esa aorta elongada, con grandes angulaciones, que lamentablemente en este dispositivo, que no está hecho a medida, puede traer consecuencias muy importantes como dificultad en la orientación y calibración, compresión de las ramas, recordemos que las ramas en la T-branch son externas, y también cuando hay tortuosidad, siempre trombos y calcificaciones. Situaciones especiales, endolic tipo 1A, con cuerpos previos cortos, free flow atravesando las arterias renales, y por último, disecciones crónicas con luz verdaderas pequeñas, arterias viscerales grandes y con un compromiso de la disección que muchas veces no termina en la hipogástrica, sigue más abajo y por lo tanto la exclusión completa de la falsa luz es un tema de discusión. Por último, hablemos de aspectos técnicos del despliegue. 3 accesos en general, 2 femorales y un subclavicular. Empezamos por nosotros utilizamos mucho la izquierda con un introductor 12 French, otros lo hacen todo por vía femoral, otros usan más la derecha. Hay que tener en cuenta la izquierda cuando hay una vertebral dominante, cuando hay una lima previa, pero en general, si bien está demostrado que no hay una diferencia en cuanto a incidencias de stroke significativa, es poco probable que podamos decir que trabajar por el lado derecho es igual de seguro que trabajar del lado izquierdo. ¿Qué hacemos de la femoral contralateral? Colocamos un introductor, un pigtail y o canalamos selectivamente o hacemos una angiografía para ya trabajar con fusión de imágenes. Y por el lado de la endoprótesis vamos subiendo. Primero vemos la prótesis afuera para alinearla afuera y después la vamos subiendo y acomodando a medida que la vamos priorizando dentro del aneurisma. ¿Qué pasa si este paciente tiene Z-bis previos? Lo que tenemos que hacer es tratar de proteger la rama con una cuerda y un introductor para que para poder pasar a través de ella, tratemos de no utilizar esa vía de acción, pero cuando cuando la Z-bis es bilateral, no queda otra, excepto colocar primero la T-branch, después las dos Z-bis y después recién el unibody, que es de un perfil más bajo, pero que igual va a pasar a través de alguna de las dos Z-bis y por lo tanto a esa bifurcación ilíaca tratar de proteger. Empezar, obviamente, a abrir en el extremo proximal de la endoprótesis con una apertura escalonada, lentamente abriendo los primeros six, girar la endoprótesis en sentido antihorario y ver cómo las 3 marcas proximales se deberían ir hacia adelante, con lo cual nos está hablando de que estamos correctamente orientados, o sea, lo que es anterior y no posterior, y después hacer la maniobra de correr el arco en C hacia la derecha y vamos a ver que estas 3 marcas se deberían ir hacia la izquierda de la pantalla, perdón, hacia la derecha de la pantalla y la columna se debería ir hacia la izquierda de la pantalla. Es lo que se logra ver acá, la endoprótesis correctamente colocada, sin abrir,
empezamos a abrirla y obviamente, a medida que la vamos abriendo, o cuando la abrimos los primeros six y las marcas y vemos que hacia un lado se va la columna y hacia otro lado se va el tronco celíaco. Entonces, ahí tenemos la marca de orientación anterior y acá la marca anterior del tronco celíaco. Eso nos asegura que la endoprótesis está bien colocada. Una vez que terminamos con eso, seguimos desplegando la endoprótesis hacia abajo, ya como pueden ver acá, alineada correctamente la primera marca, el tronco celíaco, la mesentérica y las arterias renales. En general, lo que estamos haciendo hoy en día es abriendo la endoprótesis de la manera que nos enseñó uno de nuestros grandes amigos, el doctor Varela, que junto con el doctor Mejía hacen lo que se denomina la apertura semicontrolada, semisecuencial, perdón, que es desplegar la endoprótesis y después hacer esto que se demuestra acá. O sea, sin sacar ninguno de los trigger wires, o sea, de estas tres marcas, canular la endoprótesis, entrar con una guía, terminar de abrir, desenvainar la endoprótesis hasta alguno de los vasos o ramas problema y canular la rama, por ejemplo, el tronco celíaco, sin abrir el resto de la endoprótesis. ¿Esto qué significa? Primero, orientación. Ya sabemos que estamos bien orientados. Segundo, altura. Ya sabemos que estamos bien en la altura. Y tercero, esto es un espacio precioso para poder trabajar correctamente en el segmento visceral de la aorta. Entonces, si bien lo hacemos en forma sistemática, es específicamente importante cuando uno tiene, por ejemplo, aortas muy pequeñas, como solemos trabajar con aneurismas subtarrenales. Esto es una demostración, digamos, esto es una imagen in vitro en donde esto es un catéter, esto es una guía, esto es la T-branch desenvainada, con todavía los sistemas de fijación sin retirar, y cómo la guía entra en uno de los pétalos, y como están todavía las tres trabas cerradas, podemos perfectamente girar la endoprótesis, moverla, no vamos a hacer esto en un ser humano, pero sí esto demuestra la posibilidad de girarle y acomodar bien la endoprótesis, que es exactamente lo que se ve acá. Miren lo que es esta endoprótesis colocada en esta anatomía, miren si con la endoprótesis cerrada, lo difícil que va a ser entrar o el pequeño espacio que tenemos, imagínense si la abrimos completamente, en esta aorta completamente tortuosa. Entonces lo que hacemos es canular la endoprótesis, mejor dicho, abrir la endoprótesis hasta las arterias renales, canular la endoprótesis, salir por la rama izquierda, canular la rama izquierda e incluso miren cómo tiramos un poquito para abajo la endoprótesis para directamente orientarla hacia esa arteria renal izquierda. Y después sí, terminamos abriendo la endoprótesis, colocando el unibody, terminando el sistema, digamos, colocando la rama ilíaca derecha, abriendo completamente el flujo, y entonces nos quedamos tranquilos de que no vamos a tener problemas de perfusión en la pierna derecha, y por otro lado, la endoprótesis está perfectamente alineada. Una vez que tenemos todo eso, ya está canulada, ya tiene puesto en una zona lógica el introductor, y por lo tanto esta navegación con un stent de los bajo perfil que utilizamos hoy en día no va a ser un gran problema. Esto es un poco los pasos: bajar el loce French, orientar correctamente la endoprótesis, entrar en esta arteria limitante, colocar el unibody, hacer la angio ya cuando está todo abierto, canular y poner el stent acá. Este paciente, como ven acá, tenía una polar importante, pero un paciente con un aneurisma roto y contenido. Tuvimos que sí o sí embolizar esta arteria. Vemos después cómo terminamos de colocar el stent en la mesentérica superior. Y por último, lo que hacemos es colocar el stent en la rama contralateral del unibody. ¿Para qué? Para siempre tener acceso al saco
hasta que no estén todos los stents puestos. Es importante esa maniobra de tener siempre el saco abierto o alcanzable o accesible hasta terminar de colocar todo el sistema. Este era el paciente que les comenté recién, con este aneurisma roto, dolor, y esto es el resultado postoperatorio. Lo mismo, esta misma técnica para luces pequeñas, pacientes con aneurismas tóraco-abdominales, en donde obviamente la luz pequeña de una disección crónica hace que si hubiéramos abierto en forma completa la endoprótesis, hubiera sido muy difícil canular las ramas, y acá, de nuevo, esta misma técnica semisecuencial nos permite canular todas las arterias, la mesentérica y las dos renales, y después recién desplegar la endoprótesis. Es muy importante antes de colocar un stent de estar seguros, de hacer una angiografía, para estar seguros de que estamos en una arteria renal correcta y no en una accesoria, la mesentérica correcta y no el tronco celíaco, porque equivocarse a veces puede tener consecuencias irreparables. Hay obviamente ramas más sencillas de canular. A veces lo más sencillo es ir de distal a proximal, o sea, un stent que bien introducido dentro de la arteria renal, después nos queda la parte más horizontalizada y por lo tanto es más sencillo colocar un segundo stent. A veces hay que trabajar con guías colocadas muy dentro de las arterias, con guías más rígidas, con dispositivos de oclusión total, porque a veces no es fácil navegar de entrada con una cuerda rígida y a veces tenemos que intercambiar cuerdas de menor a mayor rigidez. Como les dije, hoy en día es cada vez más frecuente el uso del acceso femoral, pero claramente tenemos que tener vainas deflectables y vainas lo suficientemente largas, como en este caso nosotros utilizamos el tour guide de los endoanchors, pero después necesitamos vainas flexor de 90 o 110 para poder introducirnos dentro de la rama para no tener que navegar a pelo con el stent descubierto. Podemos modificar la anatomía, en realidad, perdón, podemos modificar la técnica, pero también podemos modificar la prótesis. En casos selectos, como por ejemplo este paciente con oclusión hipogástrica bilateral, no nos quedó otra más que retirar el dacron de la parte posterior de la T-branch para permitir, como se puede ver acá en el posoperatorio, la perfusión de dos pares de arterias intercostales. A veces necesitamos ocluir una rama porque, por ejemplo, tenemos un tronco celíaco tapado y entonces lo que hacemos es colocar un stent y dentro de este stent un plug, o como en este caso, un paciente que tenía un aorto umbilíaco, que en lugar de poner un aorto umbilíaco, lo que hicimos fue abrir el unibody y cerrar la rama contralateral para directamente fabricar ya de movida una prótesis aorto unilíaca. Necesitamos a veces, y esto es uno de los puntos más difíciles, que es trabajar para Endolix tipo 1A, en donde tenemos cuerpos previos muy cortos y por lo tanto también podemos cortar el segmento distal de la endoprótesis de la T-branch y volver a colocarlo adentro de la vaina para que las distancias entre, por ejemplo, miren cómo hubiera quedado al principio la rama de la renal y cómo pudimos bajar y acercar la rama de la renal a la misma arteria renal. ¿Por qué? Porque cortamos la porción distal de la T-branch y entonces el unibody pudo quedar haciendo overlapping con esos últimos dos six de la T-branch. También a veces, esto es un caso bastante complicado, un paciente también, como pueden ver, con dolor, con un aneurisma roto, que pudimos canular su única renal, la arteria, el tronco celíaco estaba tapado, la renal derecha estaba tapada, ocluida, perdón, y la única solución que tuvimos fue colocarle al bifurcado, al unibody, una Z bis invertida y utilizar esta rama para perfundirle la arteria mesentérica superior que llenaba también el tronco celíaco, y este es el resultado postoperatorio. Entonces, como conclusión, la verdad es que la anatomía manda,
el planning, la secuencia técnica, la técnica y la tecnología son parte de la clave del éxito de este tipo de dispositivos. Anticipar complicaciones es tan importante como saber resolverlas y por suerte estamos acompañados de un gran número de especialistas a los cuales vamos a escuchar en los próximos 30 minutos. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Doctor, más bien, muchísimas gracias a usted, por esta clase magistral. Eh, Vamos a empezar con el doctor Carbonell, ¿verdad? Eh, de los panelistas. eh, para, Normalmente lo que hacemos ahora es hacer preguntas o comentarios y también pues, el doctor Carbonell, que tiene tanta experiencia con T-Branch, también nos puede dar su opinión. Muchas gracias, Jesús. Felicitaciones a Mariano, como siempre, una excelente conferencia y un excelente speaker. Y es una persona de las cuales todos hemos aprendido mucho porque su gran experiencia que tiene en todo lo que es patología aórtica compleja. Mariano, de acuerdo, este es un dispositivo muy versátil que nos ayudó mucho y nos facilitó mucho el tratamiento. Es un dispositivo que se diseñó para el tratamiento de los aneurismas tóraco-abdominales. Pero básicamente ese dispositivo lo hemos llevado a los aneurismas pararrenales, a los aneurismas yuxtarrenales, a los aneurismas rotos yuxtarrenales, y eso nos ha permitido tratar un sinnúmero de pacientes que antes no podíamos tratar. Aproximadamente el 70% de todas las anatomías hoy en día de patología aórtica compleja, incluyendo disecciones con aneurismas toracoabdominales o disecciones complejas, las podemos tratar con con este dispositivo. Hay que hacer la salvedad que ese 30%, pues, que no son candidatos a anti-branch, pues hay que plantearles otra alternativa que puede ser un modificado dependiendo de dónde estemos, o idealmente un CMD, un procedimiento, una prótesis customizada a la medida del paciente. Hablaste de un tema muy importante que es la paraplegia, y posiblemente realizar el procedimiento en etapas es lo que hemos aprendido a través del tiempo, que es, creo que, la clave del éxito de nuestros tratamientos. Y para toda la gente joven, cuando ustedes ven la clasificación de Crawford de los aneurismas toracoabdominales, digamos, eh, de los aneurismas toracoabdominales tipo 2, tipo 3, es el nivel de T6. Entonces, este es un dispositivo que la parte proximal queda aproximadamente 11 centímetros por encima del tronco celíaco y da justo más o menos a nivel de T6. Entonces, la pregunta es que siempre nos hacen es si hay que hacerlo en etapas siempre o no. La respuesta es idealmente para la seguridad del paciente. Si uno lo puede hacer en etapas, lo mejor es que siempre hacerlo en etapas. Obviamente depende la urgencia del paciente y depende de que todas las realidades y los escenarios de Latinoamérica son diferentes. Muy importante saber en dónde están trabajando ustedes en todos los países de Latinoamérica, saber con qué grupo de anestesiólogos están trabajando y con qué grupo de unidad de cuidado intensivo están trabajando. Si ustedes quieren darle seguridad y tranquilidad al paciente y a ustedes, háganlo en etapas, porque el T-Branch proximalmente va a llegar a nivel de T6. Y T6, pues en toda la clasificación de Crawford, es una cirugía aórtica compleja. Pero si ustedes están tranquilos y trabajan con un excelente anestesiólogo, trabajan con un médico intensivo excelente y es una urgencia, lo pueden hacer en una etapa. Pero digamos que la recomendación idealmente sería hacerlo en dos etapas, pero como les digo, uno debe saber a dónde está trabajando. Un mensaje muy importante es lo que dijo Mariano para el despliegue. Este dispositivo en general siempre rota en sentido del horario del reloj. Y entre más tortuosa es la aorta a nivel toracoabdominal, a nivel del diafragma, mayor tortuosidad hay. Entonces es muy importante que tengan esto
para el despliegue del dispositivo. Tengan esto en cuenta. Entonces, si el dispositivo lo suben a las 12, pues si la aorta es muy tortuosa, les va a rotar el dispositivo. Entonces, hay dos trucos ahí. Uno es quitarle la energía cinética al dispositivo, subir el dispositivo lo más alto posible, bajarlo para quitar un poquito la energía cinética y no subirlo a las 12, sino subirlo a las 9 para que él rote y se acomode. Y al hacerlo secuencial, pues pueden hacer la canulación lo mejor posible de todas las arterias viscerales. El despliegue semicontrolado que el doctor Varela y el doctor Fernando Mejía nos han enseñado es súper útil. Nosotros no lo hacemos de rutina en todos los pacientes, pero es muy útil porque acorta la posibilidad de que los stents sean lo más corto posible. En general, los stents de 57 milímetros se pueden volver de 37. Y hagamos la aclaración, ¿por qué los stents son de 57 milímetros? Porque cuando se construyó el T-branch, básicamente las ramas miden 18 milímetros, la distancia que hay de la rama al vaso teóricamente debe ser de 2 centímetros y una zona de sellado en la arteria de 2 centímetros. Entonces ustedes suman 2 más 2 más 18, eso da 10, da 58, porque a veces me preguntan, ¿y por qué los estén en promedio son 57, 58? Es por eso básicamente. Pero cuando uno acerca todos los estén a las ramas, a veces tengan mucho cuidado, por eso es muy importante que lo que Mariano dijo, la planeación. Un stent de 37 le puede quedar perfecto para una arteria renal, pero las otras arterias puede ser que no les calce muy bien y el stent de 37 puede ser corto y el de 57 puede ser muy largo. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto cuando hacen un despliegue semicontrolado del T-Branch. Y una pregunta para Mariano. Eh, Hablaste que es una herramienta súper útil para los aneurismas yuxtarrenales, pararrenales y los aneurismas rotos. Pero digamos que el diámetro de la prótesis a nivel visceral es de 18 milímetros. Entonces, una recomendación que le puedes hacer a todo el auditorio es, si tú tienes en cuenta el diámetro de la aorta a nivel visceral o a nivel renal, para recomendar este dispositivo, porque a veces nos encontramos con aneurismas yuxtarrenales, pero con aneurismas con diámetro pequeño, y el diámetro del T-branch es de 18 milímetros a ese nivel. ¿Qué recomendaciones les puedes hacer al auditorio en cuanto a utilizar el T-branch en estos pacientes, Mariana? Mira, yo creo que el punto clave acá, yo creo que es mucho más prohibitivo o problemático el acceso que la luz de la aorta. Ahora, sin escaparme de la respuesta, de la pregunta que me estás haciendo, yo creo que uno no debería forzar demasiado la indicación. O sea, esto es algo que podemos estar el resto del día hablando, pero cuando estás hablando de aneurismas yuxtarrenales con aortas muy pequeñas, yo no miraría al costado la posibilidad, y con esto voy a armar un despiole importante, de pensar en chimeneas. Cuidado con el tema, es un tema que obviamente tiene sus indicaciones. Sí, Y sé que Varela, por ejemplo, y vos seguro lo mismo, han utilizado T-Branch. Yo recuerdo Varela que dijo una vez que había utilizado una T-Branch en una aorta de 15 milímetros. Eh, Me asusta un poco pensar que se puede utilizar eso. En aortas de 15 milímetros yo creo que ni siquiera puede usar un fenestrado. Pero bueno, hay que tener en consideración que son posibles problemas. Por suerte no es lo más frecuente, no son, pero las mujeres, las señoras de mucha edad suelen tener aortas muy pequeñas, pero el problema no solo la aorta pequeña, es que está acompañado de accesos horribles. Entonces, en esos casos, cuando uno hace la ecuación, cuidado que no sea una doble chimenea una solución para estos pacientes, ¿no? Si vos me preguntas cuántas chimeneas haces por año, nada, casi. Pero si me preguntas cuántas de esas chimeneas están hechas en
mujeres con aortas chiquititas, te diría casi todas. Entonces, esta prótesis es excelente, pero no se olviden que, o sea, yo vuelvo a decir que cuando yo tengo una prótesis a medida que me construyó la industria y lo único que tengo que hacer es poner un agujero al lado de otro agujero, eso es mucho más sencillo que tener una T-branch en una aorta de 18 milímetros. Este, Bien. es complicado. Mariano, la otra pregunta es, pues nosotros que somos Proctor, digamos que con frecuencia nos encontramos, llegó la hora de poner los stent, listo. Hoy, digamos que un reparo es la anatomía, obviamente, como tú dijiste, cuando uno viene desde arriba, las mejores anatomías son las que tienen un vector descendente, digamos que son los stent más fáciles de colocar. Y lo otro es tener en cuenta las anatomías que van con un vector ascendente que posiblemente, y las arterias renales, pues son las arterias más difíciles de tratar. Entonces, una recomendación, pregunta número uno, recomendación para anatomías complejas de las arterias renales. Y dos, con mucha frecuencia, uno se encuentra cuando va a hacer un proctoraje, entonces está el rep de Livestream, BBX, ICAS, Advanta, iCover, Vaya, ¿sí? Y Big Graph. Entonces, yo en ese aspecto, digamos, los colegas empiezan a decir, pero es que pobrecito fulano, pobrecito mengano, démosle uno a uno, démosle el otro al otro, démosle el otro al otro. ¿Cuál sería tu recomendación? Porque lo más importante es que cuando nosotros hacemos un tratamiento endovascular deberíamos pensar que ese tratamiento le va a durar el resto de su vida y ojalá tenga las menores reintervenciones posibles en el tiempo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en esos dos aspectos? Bueno, nosotros tenemos sí, o sea, un tema que es clave. En algún años atrás nos tenían autorizadas las endoprótesis con ramas, pero no nos daban los stents para cerrarlas, con lo cual imagínate lo que significaba eso, un enorme problema. Hoy en día tenemos las endoprótesis ramificadas que forman parte del sistema de salud público y tenemos los stents. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos bastante a lo que tenemos en vista. Con eso que te quiero decir, y que por ejemplo está relativamente demostrado que el BigGraph Plus en una de esas para ramas renales sobre todo es la mejor opción, no lo tengo disponible para la gran mayoría de los pacientes. Es un stent que lamentablemente tiene un costo más alto que lo habitual y por lo tanto estoy planchado con eso. No significa que estoy poniéndole stents que no funcionan. Durante años y años y años usamos BigGraph y nadie se horrorizó. En una época en la Clínica Mayo se usaba Fluency. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver la anatomía del paciente, tiene mucho que ver o sea, uno dice, ¿es lo mismo, por ejemplo, un stent que navega en 6 French que un stent que navega en 7 French? No, no es lo mismo. El introductor 7 French es un introductor más agresivo que un 6 French. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la situación ideal? Para mí la situación ideal es colocar algo que entre adentro de un 6 French y que tenga fuerza radial suficiente para bancarse una curva, sobre todo en las renales. Mesentérica y tronco, mesentérica que se tape es raro, tronco que se tape no es imposible por el tema del ligamento arcuato, pero las renales, de vuelta, para no escaparme de tu tema, hoy en día nosotros lo que más usamos son BigGraph y eCover, sobre todo. Los eCover son los stents que más estamos usando en nuestro sistema. Eh, en alguna época usábamos Advanta, pero hoy te diría que el stent que más estamos utilizando y por suerte tiene un perfil muy bueno, navega muy lindo, son los eCover. En ese Mariano, tema, Mariano, ¿Sí? perdón, Jesús, sigue. Jesús. no, doctor, yo puedo hablar ahora, pues, tranquilo. No, es que una recomendación, Mariano acaba de tocar un tema muy importante y Ujú. es el French de los Dispositivos. dispositivos, digamos, ¿sí?
Digamos que cuando trabajamos por arriba, trabajamos por un 12 French. Los dos introductores que usamos son el Superflexor de Cook y el Dry Seal de Gore. Digamos que los dos tienen sus fortalezas y sus debilidades. El de Cook permite navegar mejor, pero sangra más. Y el de Gore, pues a veces si uno infla mucho el balón, impide navegar bien, pero obviamente no sangra. Pero la recomendación al auditorio es la siguiente, o sea, si ustedes usan un 12 French y tienen 4 guías de 0,35 en las arterias viscerales, solamente pueden usar un introductor 7 French. O sea, no les cabe más por ese introductor 12 French. Les caben las 4 guías viscerales y les cabe y un introductor 7 French por el cual empiezan a trabajar. Si ustedes intentan pasar un introductor 8 French, no les va a pasar, porque tienen que pasar al introductor 8 French casi que solo o con otra guía adicional. Entonces, para que lo tengan presente, porque hay algunos estén que entran por 8 French, y si tienen 4 guías en un introductor 12, el 8 no les va a pasar. Entonces, para que tengan eso presente. Y bueno, ahora yo creo que Jesús, el auditorio, si tiene preguntas, han hecho preguntas por el No, chat. voy a hacer un comentario muy importante. Bueno, primero, eso que hablaron sobre la, las renales. Bueno, nosotros acá en Dallas, hace poco hicimos un review de Stents. todos los T-branches y todos los casos, son 3.000 casos que se hicieron en el USARC. Entonces, como ustedes, bueno, si usted lee la literatura, para las arterias renales es el problema de en sí de los dispositivos ramificados. Sobre todo T-branch y TAMBI. El Target Vessel Instability renal es el gran problema. En la Sí. revisión, lo más, que esto lo acabamos de presentar en el Southern ahora, lo más importante fue que los pacientes que les iba mejor a largo plazo eran los que tenían a la hora de estentear técnica híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Donde se hacía un reinforcement proximal con sea VBX o Bentley y tenían Viaban en las renales distal. Estos pacientes con esta técnica híbrida le hacía mejor que el paciente que tal vez usaba un Bentley único o un VBX único. Interesantemente, en la serie que se hizo, nosotros se usó más en el T-Branch y por eso le fue mejor al T-Branch. Obviamente ya eso es otro tema, compararlo con el TAMBI, pero creo que eso es algo importante. Dependiendo del gap que Che, haya de la aorta al origen de la renal, es bueno hacer el refuerzo. Y les voy a decir por qué. Cuando usted luego ve esos pacientes y esos pacientes tienen kink, el king nunca está en el portal proximal, el king siempre está en el origen del vaso, ahí es donde se desarrolla el paciente que tiene estenosis previa, ahí es donde se desarrolla el paciente que hace neoplasia intimal, y ahí es el paciente que luego tenés que reintervenir. Entonces, ese es el principal comentario que tengo. La Jesús, otra, perdóname que te interrumpa. El ujú, tema clave acá es, la pregunta que yo te diría es, de esos no sé cuántos miles de casos que vos pusiste, ¿cuántos de esos pacientes tenían un aneurisma subtarrenal y la aorta medía 24 milímetros? no te podría, Porque no me acuerdo el dato. por eso, porque el tema clave con el Viaban, y sobre todo en países como el nuestro, como Latinoamérica, es que para empezar no tenemos el 7,5, tenemos Ujú. 5 y 10. Ese es un problema clave. El segundo tema es que vos estás hablando, por eso dijiste de el reinforcement y la distancia, es que muchos de nuestros pacientes, sobre todo no tanto en los propios, en donde nosotros trabajamos mucho con PIMEC, pero en los de Proctoring, la T-Branch es la única solución para los aneurismas yuxta, pararenales y paraviscerales. Entonces, estamos hablando no de un tórax abdominal en donde vos tenés unas longitudes largas y en donde el Viaban puede hacer esa, digamos, eh, anatómica,
movimiento dentro de un saco neurismático, eh, sino que estás hablando de pacientes en los cuales la luz es pequeña. Yo, digamos, habría que, o sea, no es que descrea en el informe, ni menos del ARC, que es, no sé, es la Biblia, este, pero, pero realmente habría que mirar cuál es Lo la que se hizo ahí es que indicación. se excluyeron todos los pacientes que tenían traumas abdominales del 1 al 3 y el estudio en sí Sí. incluía solo tórax tipo 4 y yuxtarrenales. Ok, ok, bueno, entonces Entonces, ya eso esa, está más contestando la pregunta que yo te estaba haciendo, ¿no? O sea, ujú. son aortas que no son aortas dilatadas, son aortas, digamos, más pequeñas y probablemente si usaron T-branch es porque la indicación fue relativamente una semiurgencia, si no hubieran hecho un Y, CMD, y, y Claro, concuerdo, lo que dice, y concuerdo al 100% con usted en el hecho de que esa es la realidad que tal vez hay en Estados Unidos, pero por ejemplo en Costa Rica no siempre tenemos Bioban. Y por ejemplo, claro, casi todos los tirantes que yo he hecho allá, pues no he podido hacer eso, digamos. Yo normalmente hago lo que usted hace, digamos, uso el Bentley, y bueno, ni siquiera tengo el Plus, allá lo que hay es el Bentley Smooth. Y de hecho, BBX, aunque me gusta mucho, no hay disponible en Costa Rica con tanta facilidad. Entonces, sí usamos más el Bismuth. La Pero otra Jesús, pregunta que le el tenía, Bismuth no Doc. ahora, Jesús. ahora una consulta, un comentario, Jesús. Cuando se tiene la típica anatomía del vector ascendente, creo que es la mejor indicación para colocar valla, ¿sí? Y creo que es la anatomía más desafiante. Ahora, hay que tener mucho cuidado y me parece muy lógico porque el valla mantiene menos fuerza radial y creo que reforzar la rama con un balón o con este balón expandible tiene mucho sentido. Pero una recomendación, y el BBX, que es el otro stent de esa misma casa comercial, que es muy bueno, hay que tener mucho cuidado con porque el balón el stent viene montado en un balón, ellos dicen semicomplaciente, pero realmente es un balón, yo diría casi que no complaciente, y tiene mucho riesgo de disección. Entonces, cuando colocan el BBX en anatomías con vectores ascendentes, hay que tener mucho cuidado. Pero esa es la mejor anatomía para un Bayaba. Pero como decía Mariano, aquí en Colombia tenemos, en Latinoamérica tenemos o 5 centímetros o 10. No tenemos el de 7,5, que muchas veces es el que realmente necesitamos. Y cuando uno coloca dos stent, ahí empiezan los problemas. La Jesús. recomendación es tratar de poner un solo stent por arteria. Adelante, Manuel. Manuel. Hola, buenas. Saludar al doctor Mariano, al doctor Carbonell, a Jesús. Doctor Mariano, pues una escuela, ya hace años aprendiendo de usted y pues siempre hay un truco nuevo, ¿no? Qué pena que entre así tan en el panel, pero te escuché, Jesús, que pones Bismuth en T-Branch. Bismuth no es descubierto. No, o sea, el Bentley, pero la primera generación, la gente le llama Bismuth, pero no es del No, pero es que descubierto, no es antes había un cubierto, obviamente. Bismuth. Hay un Bismuth de Bentley, pero es el que llaman Bismuth, es el descubierto, ¿no? No, pero es el cubierto, el que usamos. Ya, No ya, ya. tenemos el El Plus. Vibra Plus, el Plus todavía no ha llegado. Ya, ya, no. Pensé que estabas poniendo, conectando con ramas, con este descubierto. Descubierto no se puede. Sí. No, yo, si no sé si me permiten hacer una entrada aquí a esta discusión y ya sé que hay muchos participantes que tal vez son un poco más jóvenes inclusive que yo, y muchas veces damos por sentado que o llegaron en un momento en que ya estaba el T-Branch ya probado, ya usado por muchos años, pero muchas veces no somos conscientes que antes de que existiera el T-Branch y el T-Branch no existe hace tanto tiempo y no está autorizado hace tanto tiempo, antes se usaban, antes el T-Branch surgió como una respuesta a aneurismas donde estaba dilatado el segmento visceral de la aorta, o sea, son aneurismas toracobdominales en el que el segmento
visceral está dilatado y en el que una endoprótesis, un CMD o una endoprótesis fenestrada modificada por el cirujano no da una respuesta, las fenestras no son la respuesta para un aneurisma que compromete o que se extiende al segmento visceral estructuralmente, físicamente, va a crear una inestabilidad que va a hacer tarde o temprano fallar estos stents. Estamos discutiendo, estamos evaluando cómo hacer crecer el T-Branch. Estamos luchando contra las fallas que ya conocemos con las anatomías retadoras de las renales, con el comportamiento al subir el T-Branch cuando se voltea, ahorita hablaba el doctor Carbonell de la energía cinética, cómo sigue propagándose en la prótesis dentro del aneurisma y la tortuosidad hace que se voltee. Vamos generando técnicas de bailout para poder sortear con esto, ¿no? Yo le quería preguntar al doctor Mariano, que habló bastante de la técnica del doctor Varela, ¿la está usando solo en los aneurismas que están de diámetro pequeño o lo está haciendo de manera generalizada en todos los pacientes? Le pregunto esto porque pues, yo soy de la escuela de trabajo con el doctor Carbonell y nosotros pues frecuentemente lo hacemos con la endoprótesis haciendo la liberación parcial y me parece un poco engorroso entrar y salir otra vez de los pétalos de la parte proximal del T-branch que no está liberado. Hola Manuel, ¿cómo te va? Hola, doctor. La realidad es que yo te diría que hoy en día lo hacemos siempre. Es un tema de seguridad, es un tema de orientación, es un tema es como una marca que nos permite estar tranquilos de que la prótesis está anclada, no debería moverse, está bien orientada. Eh, es cierto que es un poco engorroso entrar por algunos de esos tres pétalos, pero son unos minutos. Lo más importante es hacer eso, canular una o dos arterias dependiendo de si es un tema de tranquilidad o es un tema de seguridad, porque cuando vos despliegues la endoprótesis vas a ocluir una rama. Nos ha pasado en ese caso que tuvimos que usar una Z-bis invertida, que cuando abrimos la endoprótesis estábamos muy preocupados por la renal izquierda, que era la única que tenía, y cuando vimos la endoprótesis, la rama de la mesentérica quedó completamente comprimida por la aorta y no pudimos salir nunca de la endoprótesis, ni desde abajo ni desde arriba. Creo que es más sencillo trabajar con la endoprótesis cerrada. Permite orientar mejor, permite mover la prótesis. No la usamos tanto para ahorrar stents. Yo no recuerdo en los últimos tiempos haber usado un stent de 37 o 38 o 39, pero sí para estar tranquilos de que la prótesis está bien orientada y el vaso problema, ya sea por distancias o por lo que sea, está canulado y ya tenemos una vaina puesta ahí. Yo te diría que de rutina lo hacemos. Y en proctoring te diría es algo muy, muy habitual. Obviamente es muy importante abrir el sistema, ¿no? O sea, abrir la circulación hacia la pierna a través de la cual entró la T-branch. Es clave, lo que hace muchos años atrás terminaba realmente complicando la sobrevida del paciente era la isquemia de las miembros inferiores. Y encima, no solo la reperfusión, sino la plejía, ¿no? O sea, la isquemia medular, pero claramente no debería ser algo que te lleve mucho tiempo, y si te lleva mucho tiempo, chao, lo abrís y se acabó, ¿no? O sea, y seguís para abajo y listo. O tal vez deja insinuado el 12 dentro del pétalo, o eso no se, o No, eso no es. el 12 no lo ponemos, el 12 adentro del pétalo no lo ponemos solamente el 7. El 12 a veces no es tan sencillo meterlo adentro del pétalo. Entonces, en general, tampoco hacemos las 4 canulaciones. Hacemos una, a lo sumo 2, y después abrimos la prótesis y después seguimos trabajando para las otras 2 que restan. Lo que sí hacemos también siempre es nunca poner la contralateral. Es lo último que hacemos, es poner la endoprótesis, la extensión ilíaca contralateral. Siempre dejamos el acceso a
al saco aneurismático, siempre, por si pasa algo, digamos, por si hay que hacer alguna maniobra, una angioplastia hemos tenido que hacer en 2 oportunidades la maniobra descrita por Marcelo Ferreira, la de enlazar la guía y fijarla para poder dar la vuelta desde arriba, El snare que no ride. es algo muy convencional, pero exactamente, pero lo hemos tenido que hacer. Eh, la realidad es Pero que es una buena práctica. cuando uno tiene que hacer esa maniobra, Mariano, posiblemente el paciente necesita otro dispositivo. Y hemos Es que ese es el aprendido, problema, ¿no? y Sí, sí, hemos aprendido que la peor anatomía es cuando hay un saco aneurismático muy grande y una arteria renal con un vector ascendente. Eso es la terrible. peor anatomía para trabajar desde arriba. Entonces, en ese momento posiblemente entra dentro de ese 30% que necesita, pues, no un T-Branch, sino un CMD o necesita otro dispositivo. Doctor, una Jesús, Sí, pregunta. preguntas del sí, auditorio, Jesús. sí, 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 sí. es que la doctora Calderón tiene una Y pregunta. tengo Yo una, aquí ya tengo lista de preguntas del auditorio aquí. dos preguntas con respecto a eso de la canulación. Un gusto aprender de ustedes dos, escucharlos y grandes maestros. Muchas gracias por la charla, excelente. Pero algo que me parece importante que nos quede claro, yo sé que hablan de la apertura a nivel secuencial, pero a la hora de canular, ¿hay algún orden específico que se debe seguir para ir canulando cada una de las ramas viscerales del T-branch? Y la segunda pregunta es si utilizan un spinal cord para ver la presión. Esas serían mis dos preguntas. Empiezo por la segunda, que es la más sencilla. Spinal Cord no usamos. Ok. En general, bueno, yo trabajo para colmo en una institución que tiene una alta tecnología neurovascular, con lo cual tengo neurocirujano de guardia, anestesiólogo de guardia, por lo tanto el drenaje para mí es una cosa que no me trae demasiadas complicaciones. Y después de lo que hemos visto en centros de súper excelencia, de lo que significa drenaje profiláctico y la posible complicación, la realidad es que prefiero hacer, a diferencia de colocar drenaje líquido suprarraquídeo, prefiero hacer un procedimiento en etapas que no deja de ser peligroso porque tenemos por lo menos 2 casos, yo recuerdo, en donde el paciente se negó a hacer la segunda cirugía y en uno certificado que el paciente falleció. Este, eh, Prefiero hacer un procedimiento en etapas que colocar un drenaje líquido suprarraquídeo innecesario si tiene el paciente alto riesgo de paraplegia. Y la primera pregunta era, me decías, el orden de canulación. Mira, depende de cada uno, a veces se empiezan en las renales, otros empiezan en la mesentérica, otros empiezan en el tronco. Creo que no hay una específica indicación. Yo lo que te recomendaría es, ¿qué haría yo frente a ciertas situaciones? Me ha pasado que el stent de la mesentérica me tapó el origen del tronco celíaco. Entonces, cuando yo veo que tienen la misma orientación y veo que la rama de la mesentérica quedó muy cerca del origen del tronco, canulo las dos, dejo guías y después pongo los stents. Respecto de otras situaciones, yo creo que este dispositivo tiene la desventaja de tener que ser hábil, porque de vuelta vos tenés que algo estándar transformarlo en a medida. Tiene la capacidad de poder hacerlo en etapas, o sea, se te complicó la cirugía y dentro de las millones de enseñanzas que nos ha dejado Gustavo Odrich, la que te diría que recuerdo muy seguido es sacarlo vivo. O sea, que no se te muere en quirófano. ¿Qué quiero decir con esto? El ensañamiento, el sí o sí sacar el aneurisma excluido, muchas veces puede ser contraproducente para el paciente. Por lo tanto,
tener que hacerlo en más de una etapa no es un fracaso, es experiencia. Entonces, ojo, a veces un segundo tiempo obviamente tiene sus consecuencias. Existe la posibilidad de que el paciente se rompa, existe la posibilidad de que el paciente trombose, existe la posibilidad de que el paciente nunca salga de ese consumo continuo que significa tener un aneurisma perfundido, que no sale de esa sensación del paciente que consume, pero sacarlo vivo es un punto clave, ¿eh? Debería ser la finalidad última de nuestra práctica. Ok, Yo quiero hacer un comentario, doctora Calderón. Básicamente, nosotros, como totalmente de acuerdo, el catéter subaracnoideo para drenaje de líquido cefalorraquídeo no lo usamos de rutina nunca, porque hemos aprendido, como dijo Mariano, más con el trabajo que presentó Gustavo Bricetti Marán, que el 35% de los pacientes que tienen el evento neurológico es por el catéter. Entonces, en general, de rutina, nunca, salvo una excepción, que con frecuencia nos encontramos que el paciente ya tiene previamente un IVAR y tiene ocluida una o las dos hipogástricas. Entonces, siempre que tiene las dos hipogástricas ocluidas, colocamos el catéter. Si tiene una arteria hipogástrica ocluida, puede ser una indicación relativa, pero ahí en ese caso tratamos de dejar, a no ser de que sea una urgencia, un otro tiempo adicional. Pero si Exacto. el paciente tiene las dos arterias hipogástricas ocluidas y vamos a terminar de completar el reparo toracoabdominal, es la única indicación en donde dejamos un catéter subaracnoideo. De resto, en general, lo hacemos en etapas y nunca catéter subaracnoideo. Y el otro es que así como nos venimos en orden secuencial de arriba hacia abajo, tratamos de dejar la arteria renal más difícil de último y es el primer stent en general que vamos a colocar. Entonces nos venimos colocando guías secuenciales de abajo hacia arriba y después colocando stent de arriba hacia abajo, perdón, colocando las guías y después colocando stent de abajo hacia arriba. Y empezamos en general siempre por la arteria renal más difícil, que no sé por qué, que casi siempre la arteria renal izquierda, pero no importa, si es la renal derecha o la renal izquierda, empezamos por la arteria renal más difícil y nos venimos de abajo hacia arriba. Y un comentario muy especial con disección aórtica. Si ustedes siempre que vean un angiotac, van a ver que el lumen verdadero, que es más pequeño, está contra la cara anterior. Entonces, al estar contra la cara anterior, esa es la típica anatomía que si yo dejo de último en tronco celíaco, me puede ocluir la mesentérica superior. Entonces, en disección aórtica, como la prótesis está contra la cara anterior, porque el lumen verdadero está contra la cara anterior, dejamos en general siempre de último la mesentérica. Ponemos las dos renales, tronco celíaco y de último la mesentérica inferior para evitar pues que se colapse la mesentérica inferior. ok. Jesús, Gracias. Va- adelante. Vamos a hacer algunas preguntas que tenemos aquí de Q&A. Hay una pregunta que es, ¿cuál es el porcentaje actual para el doctor Mariano Ferreira y para Carbonell de T-branch transfemoral que se hace y qué ventajas ha traído esto en comparación de tiempo quirúrgico o otras cosas en comparación con la técnica habitual? Esa es la primera. ¿Contesto yo primero, Juan Sí, Pablo? sí. Mariano, Yo diría que hoy, o sea, durante mucho tiempo nuestro gran problema fue la perfusión de los miembros inferiores. Ha causado hasta muerte, ¿no? Por reperfusión. Entonces, hoy agregarle más trabajo al acceso femoral es un punto. Entonces, yo creo que depende mucho de la anatomía, depende mucho de la experiencia, depende mucho de los materiales. En Proctoring no es que lo desaconsejo, pero
Vas a depender de la tecnología que tengas disponible y de tus habilidades para poder hacerlo. Después, lo que uno hace en su propia institución, de vuelta, tiene mucho que ver con cada paciente, el riesgo de stroke, el riesgo de paraplegia, el riesgo de quiebre de piernas. El riesgo de stroke no es menor, sin la menor duda, no es menor. Y cuando uno trabaja a través del arco, ya sea izquierdo o derecho, el riesgo es importante. Con lo cual, mm, para mí sigue siendo el acceso femoral la práctica número uno, perdón, el acceso subclavio axilar la práctica número uno, pero si por alguna razón necesito utilizar el acceso femoral, lo utilizo. Pero yo sigo trabajando por acceso fundamentalmente axilar izquierdo. Totalmente de acuerdo, Mariano. Nosotros también el acceso axilar sigue siendo el número uno, pero por una sencilla razón. La anatomía que tenemos nosotros en Latinoamérica es totalmente diferente a la anatomía que tiene Europa y Estados Unidos. Nosotros tenemos en general unas montañas rusas de anatomía y eso es producto de la hipertensión mal controlada o no controlada en muchos de nuestros pacientes en Latinoamérica. Entonces no podemos comparar la anatomía de Latinoamérica, de Estados Unidos y Europa. Punto número uno. El mensaje es que entre más compleja es la anatomía, hay que venir idealmente desde arriba. Entre más recta es la anatomía y si tenemos un espacio adecuado para trabajar, podemos trabajar desde vía femoral. Y la recomendación, si trabajamos por vía femoral, es, como dijo Mariano, trabajar con el introductor deflectable de Medtronic 16 French para trabajar si vamos a trabajar desde vía femoral. O si usamos un 12 French en general, como tiene menos fuerza radial, pues podemos hacer un true and true con el 12 French y trabajar por vía femoral. Pero en general la recomendación es, entre más compleja la anatomía por arriba, entre más fácil la anatomía por abajo, pero en Latinoamérica en general nuestras aortas son demasiado tortuosas y seguimos trabajando principalmente por arriba. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo ideal de Carlos Montaño de México? Él hizo Carlos Sánchez Montaño. ¿Cuál es el tiempo ideal de espera para las etapas? Y la otra pregunta que hizo él mismo fue que el doctor Ferreira hablaba de que él en algunas ocasiones corta la parte distal del T-branch para modificarla. Entonces, ¿cuál es rápidamente que la técnica de cómo lo reenvainan? Esas son las dos preguntas. Doctor, está mute, A ver, doctor Perdón, Ferreira. bueno, perdón. Sí, ahí yo, está. Dale vos, bueno, básicamente el tiempo de espera, eh, eh, los trabajos dicen que el reacondicionamiento de la médula se da después de las 2 semanas. Entonces, digamos que después de las 2 semanas sería el tiempo de mínimo 2 semanas, idealmente para un recondicionamiento de la médula. Nosotros esperamos entre 2 y 4 semanas. Eh, Eso depende de la urgencia. Si hay un aneurisma muy grande, pues la recomendación es no esperen tanto. Si el aneurisma no es tan grande, pues pueden esperar 4 semanas, si no 2 semanas. Pero entre 2 y 4 semanas, después de 2 semanas se da el reacondicionamiento de la médula. Y la pregunta es la segunda pregunta de modificar el T-branch. En general, modificar el T-branch es relativamente sencillo. Y volverlo a envainar realmente no es difícil. Para modificar el T-branch uno puede cortar la tela de los dos primeros stent, uno puede cortar los dos primeros stent, pero si van a cortar los dos primeros stent, le van a quitar la fijación activa, o sea que no es lo ideal. Y si le van a quitar la fijación activa, después tienen que tratar de usar Aptus. Entonces la recomendación es quitar la tela de la parte posterior, como mostró Mariano, eh, o se puede cortar también la parte distal del stem, o se puede ligar inclusive la rama.
Nosotros inclusive tenemos un artículo que vamos a publicar en estos días que ligamos las 4 ramas, hicimos 4 fenestras y realmente volver a envainar el T-branch es relativamente sencillo. Simplemente se usan sedas y con hiladilla y cinta umbilical y se va volviendo a reenvainar el T-branch. Pero realmente volver a reenvainar el T-branch no es difícil. Es un dispositivo que se supone que, o sea, el diámetro interno es 22 French, pero el diámetro externo es 24 French. Entonces tengan cuidado con eso, que realmente el diámetro externo del T-branch es 24 French y por eso, como dijo Mariano, es muy importante los accesos y idealmente deben ser arterias de más de 7 milímetros, porque a veces puede ser que nos dé pereza hacer un conducto, pero después puede ser una pesadilla y una ruptura ilíaca, es lo que tenemos que prevenir siempre. Entonces es mejor, si la arteria mide menos de 7 milímetros, hacer un conducto o un endoconducto puede ser mejor para la seguridad del paciente. Mariano. Coincido con el tema de la espera y respecto de cortar la porción distal, es mucho más sencillo de lo que parece, porque cuando vos vas a trabajar en los dos six proximales y le haces las ventanas posteriores, el famoso PIA, para preservar las lumbares es una cosa, pero abajo es mucho más sencillo. Si vos tenés en consideración lo que son los sistemas de los trigger wires de abajo, vos tenés el dorado que son las constriction, tenés el negro que es el que tiene cerrado el primer sig, y el tercero, que es el blanco, es el que tiene agarrada la endoprótesis desde abajo. Si vos sacás la endoprótesis por arriba y cortás esos dos últimos six, no te queda agarrada a esa última traba y por lo tanto ir para abajo va a ser un problema. Entonces acá tenés que hacer al revés. La prótesis no la sacas por arriba, la sacas por abajo. Pero lo más importante para que la prótesis te salga bien por abajo es que el pileway esté perfectamente encajado adentro de la válvula transparente que tiene la T-branch. Porque a veces el pileway viene un poquito separado. Y si viene separado y vos sacás la prótesis por atrás, en ese espacio entre el pileway y la vaina, se abre la prótesis. Y ahí yo me voy a casa. Va a ser un problema volver a meterla. Entonces, lo primero que tenés que hacer es avanzar muy bien el pileway hasta que choque con el introductor. Una vez que vos tenés el pileway metido adentro del introductor, bien adentro, que no se vea nada de espacio a través de la válvula, digamos, a través de la parte distal del introductor, que es transparente, ahí recién tirás toda la prótesis para abajo y le cortás los últimos dos six. Y con eso no tenés problema. ¿Por qué? Porque después podés avanzar perfectamente, porque la prótesis está agarrada para subir. Lo que no está agarrado es para bajar. Por eso no tenés problema. No la vas a tener que bajar siempre y cuando la dejes adentro de la vaina. Con lo cual, no se complica la situación. Pero es clave Ok. eso. Tenemos otra pregunta. Esta es de doctor Munevar. ¿Qué hacer si una rama a la hora del despliegue queda parcialmente cubierta o mal alineada? ¿Qué ¿Qué hacer trucos, si una doctor Ferrer? rama queda Bueno, se puede cambiar. Por ejemplo, podrías sacrificar el tronco celíaco y colocar la rama del tronco celíaco para la mesentérica. Digamos que en el peor de los casos, primero, sácalo vivo. Ese es el punto clave. Con lo cual no tenés que tener una definición absoluta y completa y terminar con el paciente perfectamente excluido. Esta es la ventaja gigantesca de la T-branch. Te permite hacerlo en etapas. En cambio, vos ves un fenestrado y si las fenestras no te coinciden o no las preservas con stents, chao. Acá, eso es una ventaja gigante. Entonces, podés cambiar, hemos tenido que cambiar la renal derecha para la renal izquierda y la renal izquierda para la renal derecha. Hemos tenido que invertir una Z bis, por ejemplo, en un paciente que tenía una arteria renal izquierda que salía del techo del aneurisma y que fue casi imposible entrar desde la rama, porque como decía Juan Pablo, era como una herradura, o sea, vos salías para abajo en la rama y la renal miraba completamente para arriba, en un tórax abdominal, con lo cual fue bien complicado y ahí usamos
una Z bis invertida, y entonces la rama, en lugar de ir hacia la ilíaca, iba hacia la renal izquierda. Eh, Hemos tenido que, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? Con una mesentérica y una renal el paciente sale vivo. Se puede hacer un procedimiento combinado, se puede hacer un bypass ilíaco renal, se puede hacer un bypass a una hepática. Hay múltiples opciones cuando uno habla también de híbridos. Eh, pero en general, con esta técnica que uno va abriendo la prótesis y planeando correctamente, y la vas viendo en pasos, y ves que cuando la situación se complica, porque vos ves, tenés el Bessel Navigator y te das cuenta de cómo te quedó la rama, podés parar y caminar desde arriba y salvar la situación en general. Lo que no te puede quedar es la prótesis más abajo que la rama, porque si no, que la arteria, por ahí ya es bastante difícil de solucionar el problema. Pero esa es una prótesis que perdona bastante. Jesús, Ok, ¿me permites? claro. Yo estoy loco por preguntarle al doctor Ferreira cómo implanta una Z bis invertida. Ah, la das vuelta, la abrís y la das vuelta exactamente al Ah, ok. revés. Ok, la saca y vuelve la. Sí, la sacás, la abrís, la desplegás completamente y la volvés a poner al revés. Ok, Incluso hasta sí. podés poner los mismos sistemas de fijación, digamos, ¿no? O sea, es el mismo sistema que te permite trabajar adentro de la Z-bis, la volvés a hacer, porque vos lo podés sacar los trigger wires no completamente, sino parcialmente hasta donde están los agujeritos en el dilatador, y volver a meterlos otra vez y cargarla exactamente al revés. En la paciente que le hicimos a la mesentérica, en ese paciente armamos la prótesis exactamente igual, pero al revés, mirando al revés. Y esa sí que realmente no tiene demasiadas complicaciones. Después hicimos también fenestrados con ramas ilíacas. Ese es más interesante todavía, porque el problema es cómo hacer para que la prótesis cuando se abra, no se despliegue completamente. Entonces, una opción es hacer obviamente suturas de constricción y después las explotás con un balón, pero eso puede romper la endoprótesis. Entonces, lo que hacemos nosotros es un despliegue parcial. Entonces, ¿qué significa eso? Desplegamos la ilíaca fenestrada, no adentro del paciente en sí, sino adentro de una vaina de 20, 22 o 24. Entonces, cuando vos ya desplegaste parte de la prótesis adentro de una vaina de 24, ya la fenestra ya está desplegada, ya la tenés bastante más abierta. Y entonces vos girás la vaina de 24 con la endoprótesis ya parcialmente desplegada dentro de la vaina, venís del otro lado, la canulás y te metés. Y después la terminás, sacás la vaina de 24 y ¡fuc! Se abrió. O sea que haces un despliegue dentro de una vaina. Así, la vaina, ponerle que tenga 14 French, la de la Cook. Bueno, desplegás la endoprótesis que está comprimida dentro de los 14 French, adentro de una 20 o una 24, hasta que aparezca la fenestración. Entonces venís del otro lado, te metes adentro de la prótesis, o sea, te metes adentro de la vaina de 20 o 24, salís por el agujero y te metes. Ya está. Y después terminás de abrirla. O sea que se puede incluso eso. Hay que ser muy. Ahí el secreto del tema es cuidado cómo pones el stent que va hacia la hipogástrica. ¿Por qué? Porque si te queda muy adentro puedes tapar la rama. Si te queda muy abajo puedes tener un leak. Pero bueno, son cosas que hoy incluso con las fenestraciones in situ, Pero Paludetto bueno, mostró. Sí, yo creo, Mariano, digamos que este es un dispositivo amigable, sí, es un sí. dispositivo que está diseñado para aneurismas toracoabdominales. En la medida que ganen experiencia, se puede empezar a ampliar Las los usos indicaciones.
para aneurismas yuxtarrenales, pararenales, para urgencias, aneurismas rotos. Y en la medida que empiece a ganar más experiencia, pues ya empezamos a hablar de modificaciones. Y pues las modificaciones, hay que sacar la prótesis o cortar las dos telas, los dos stem proximales, la tela posterior para perfundir las arterias renales, cortar la parte distal, inclusive el unibody también se puede modificar. Uno, la parte abdominal se puede modificar, y se puede volver un tubo más corto o simplemente se puede volver un cilindro de 22 milímetros. Entonces, el mensaje es, este es un dispositivo diseñado para aneurismas toracoabdominales por enfermedad generativa, para aneurismas toracoabdominales por aneurisma postdisección, y se puede empezar a ampliar su indicación de uso en la medida que vayan ganando más experiencia. Jesús, No, adelante. quería ver, bueno, si alguien de los que está, de los quiere levantar la mano y quiere hacer alguna pregunta, ya las preguntas, o puede preguntar también aquí en el Q&A, que ya acabamos las preguntas, si alguien quiere, para ir cerrando, hacer alguna pregunta al doctor Mariano. Vamos a ver si sale alguna pregunta por acá. No hay ninguna, parecería. Ok, aquí hay una de Carlos Zúñiga que dice que cuando hay una hipogástrica con disección después de un T-branch, ¿cuál es su conducta? Si se va hacia la externa o si, y no tiene un iliac branch, entonces si se va hacia la externa o si espera más, digamos, espera un segundo tiempo. Esa es la última pregunta que tenemos para cerrar. Mira, ahí hay un tema que es interesante. En las ilíacas, en los disecantes, sobre todo porque las ilíacas a veces están dilatadas, tienen reentrada a nivel de la hipogástrica, son complicadas. Y ahí hay varias cosas que tener en cuenta y sobre todo hay cosas que uno no debería hacer porque se complica una segunda etapa. Una de las cosas que uno debería tener en cuenta es que se puede trabajar en la falsa luz. Eso es un punto clave. O sea, uno puede poner una endoprótesis en la luz verdadera, que llega hasta la hipogástrica, y tratar de, con un plug, trabajar en la falsa luz y terminar de trombosarla. Es reflujo, en general son reflujos de baja presión, que ya están tratados proximalmente, porque uno ya les colocó la endoprótesis, y ese es un punto clave. El segundo punto que me acuerdo de Gustavo Drich una vez dijo eso y a uno de esas cosas se le quedan grabadas es tratar de no poner en esos casos extensiones ilíacas de 12 o 14. ¿Por qué? Porque si funciona mal, adentro de eso un Z bis nunca te va a entrar. Entonces trata de que esa pata quede más abierta de lo que corresponde tal vez, pero que te dé espacio, porque si primero, una pata grande va a expandir contra la luz falsa y si a eso vos le pusiste un plug, lo vas a trombosar, pero aparte, si eso no funciona, te va a dar el espacio anatómico para colocar ahí adentro una bifurca de ilíaca. Entonces, eso sería un punto importante porque, como bien Carlos es muy, digamos, es bien específica la pregunta, bien de especialista, tenemos muchas veces ese problema. La disección no para en la bifurcación. A veces entra incluso en la hipogástrica. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, no olvidarnos de que se puede trabajar en la falsa luz. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mariano por esta charla. Creo que la conversación fue muy buena. Muchas gracias al doctor Carbonell. Recuerden que todos estos webinars son grabados y los ponemos en el canal de YouTube. Pues la audiencia ha sido muy buena. Siempre hemos tenido en promedio 70 personas en los dos primeros que hemos hecho. Otra cosa muy importante para cerrar, el próximo es el 18 de febrero, lo va a dar Vanessa Rubio, es sobre obstrucción venosa y manejo endovascular. Ese es el próximo que viene, pero ahí en las redes sociales y en el chat vamos a pasarlo. Y nada, agradecerles a todos por la presencia y creo que se aprovechó bastante.
muy amables. Un Muchas placer, José. Gracias por gracias, la invitación. Jesús. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, doctora Calderón, Manuel Pavón y a toda la audiencia. Gracias. Buenas noches. Abrazo a Excelente. todos. Un Buenas abrazo. Buenas noches. noches Gracias. a todos, muchas gracias. Bye, bye.